Me robaron la ropa, ganadero. Suplica la mujer apache en el lago. Historias del oeste salvaje. El viento se arrastraba entre los árboles escasos que crecían junto al lago, cortando la piel con su filo helado. El agua estaba oscura y quieta, reflejando un cielo gris que prometía nieve antes del final de la tarde. En la orilla, la figura de una mujer estaba encorvada, temblando, la ropa arrancada y empapada, como si el lago mismo hubiera querido arrastrarla hasta el fondo. Sus ojos negros buscaban desesperados a quien fuera, a cualquier sombra que se moviera en la distancia. Me robaron la ropa, ganadero. Gritó, la voz quebrada por el frío y el miedo. Ayúdeme, por favor. Él apareció desde entre los árboles, sin caballo, sin ruido. Sus botas hundiéndose apenas en la tierra húmeda del lago, con la chaqueta cerrada hasta el cuello y un sombrero que le ocultaba la mirada. No era un hombre de muchas palabras, pero cada paso medido dejaba claro que podía manejar cualquier cosa que la naturaleza o los hombres le pusieran delante. La mujer lo miró con desconfianza. No era la primera vez que alguien decía venir a ayudar y luego desaparecía con más problemas que soluciones. Sus labios temblaban y su respiración era rápida, ahogada por el frío y el esfuerzo de mantenerse de pie. Él se detuvo a unos metros, inclinando apenas la cabeza, evaluándola en silencio. Observó los moretones en sus brazos, la suciedad en su piel, las pequeñas heridas que el agua helada resaltaba. No dijo nada. Su silencio era un mensaje. Si quería ayuda, debía mostrarse digna de recibirla. No, no se acerque, dijo ella, la voz más firme que antes, aunque todavía trémula. Podría hacerme daño. Él no reaccionó con enojo ni con reproche. Solo sacó un abrigo pesado de su hombro y lo dejó caer a unos metros de distancia, sin avanzar. El gesto era simple, pero no era algo que cualquiera hiciera, le daba una opción, no una orden. La mujer lo miró, sus ojos grandes buscando un truco que no encontraba. Finalmente, temblando, dio un paso hacia el abrigo, sin soltarse de la roca en la que se apoyaba. Cada movimiento parecía medir su fuerza y su miedo al mismo tiempo. Cuando el frío finalmente la obligó a doblar las rodillas y envolverse con la tela, el vaquero simplemente se quedó allí, observando el lago y los árboles, alerta a cualquier sonido extraño. ¿Quién le hizo esto?, preguntó, con voz débil. Él tardó en responder, como si las palabras fueran un lujo que no necesitaba. Finalmente, dijo, no importa quién. Nadie más viene a este lago. Es peligroso. Su voz era baja, firme, sin emoción. Solo un hecho. Ella se acomodó el abrigo, todavía dudando, mientras sus dedos temblaban. La humedad de la piel hacía que el frío la mordiera más profundo de lo que imaginaba. Cada silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas que no se atrevían a pronunciar. ¿Va a dejarme aquí?, susurró, sin mirarlo directamente. Él negó con la cabeza, sin palabras, y señaló hacia un sendero que subía por la ladera del bosque. No había promesas, no había garantías, solo un camino que ofrecía una oportunidad de sobrevivir. Ella dudó, evaluando. No conocía su nombre, ni su historia, ni sus intenciones. Pero había algo en la manera en que él estaba allí, inmóvil y silencioso, que le decía que no era un hombre que jugara con la vida de los demás. Era frío, pero no cruel. Con pasos lentos y medidos, se aproximó, manteniendo la distancia que el miedo le imponía. Él esperó, simplemente. Cada paso de ella era una decisión, una negociación muda entre su orgullo y su necesidad de sobrevivir. El sendero los llevó a través del bosque, donde los árboles ofrecían un poco de abrigo contra el viento, pero el frío seguía calando. Ella caminaba con cuidado, su mirada nunca fija en él, pero consciente de que detrás de su silencio había vigilancia. Nadie la había protegido antes, no de verdad. Esta era la primera vez que alguien parecía tener un límite claro, no interferir, pero tampoco dejarla morir. Cuando llegaron a un pequeño claro, el vaquero detuvo el paso. Allí,
entre rocas y arbustos secos, había un refugio improvisado, un viejo cobertizo, apenas una sombra de casa, pero suficiente para resguardarse del viento y del frío extremo. La puerta estaba apenas colgando de sus bisagras, y el suelo era de tierra dura. Aquí estará segura, por ahora, dijo finalmente, sin mirar atrás. Ella lo observó, notando la dureza en su voz, pero también la ausencia de juicios. Era un hombre que tomaba decisiones rápidas y concretas, sin espacio para sentimentalismos ni imposiciones. Solo un hombre capaz de reconocer peligro y actuar. ¿Segura?, repitió, como si probar la palabra la hiciera más real. ¿De qué sirve estar segura si alguien más viene y me encuentra así? Él levantó apenas la barbilla, señalando hacia el bosque y luego hacia el lago. Sus ojos, visibles bajo el ala del sombrero, eran duros y claros. No había garantía de nada, pero el mensaje era inequívoco, no permitiría que nada se acercara sin su aviso. Ella asintió lentamente, incapaz de decir más. El miedo no desaparecía, pero la certeza de que no estaba sola era un bálsamo inesperado. Se sentó en un rincón del cobertizo, abrazándose las rodillas, mientras él se movía con cuidado dentro del espacio reducido, asegurándose de que no hubiera riesgos inmediatos, madera podrida que podía ceder, rocas inestables, rastros de animales salvajes. Cada gesto suyo era silencioso, eficiente, sin palabras, pero lleno de intención. ¿Quién es usted?, preguntó ella, finalmente, dejando que su voz temblara un poco. Él no respondió de inmediato. Se inclinó para ajustar un tablón que amenazaba con caerse, luego se quedó quieto, mirándola desde la penumbra. Solo alguien que sabe cómo sobrevivir aquí, dijo, seco, casi sin interés en explicar más. Ella lo estudió en silencio, y por primera vez desde que había sido atacada y despojada de todo, un leve hilo de confianza se abrió. No era amistad, no era afecto. Era un reconocimiento mutuo, ella necesitaba ayuda, él podía dársela. Nada más. El viento sopló de nuevo, sacudiendo las paredes del cobertizo y haciendo que la madera crujiera. Afuera, el lago permanecía oscuro, frío y silencioso, como un recordatorio de que la naturaleza no perdona. Ella abrazó el abrigo contra su pecho, consciente de que cada hora que pasaba allí contaba. Él se sentó en un rincón, vigilante, y la observó con ojos que habían visto demasiadas injusticias, demasiadas vidas perdidas por descuido o imprudencia. No hubo conversación, no hubo promesas. Solo la realidad del invierno, la soledad del lago y la certeza silenciosa de que aquel hombre no permitiría que la dejara morir. Y, por primera vez desde que todo comenzó, ella permitió que su cuerpo se relajara un poco, confiando en que, al menos por ahora, no estaba sola. El crepúsculo cayó sobre el lago, tiñendo el agua de un gris más oscuro. La nieve amenazaba con comenzar, y el viento no mostraba signos de ceder. Afuera, la frontera continuaba implacable, indiferente a los destinos humanos. Pero dentro del cobertizo, por primera vez, un hilo de supervivencia se sostenía gracias al silencio y la vigilancia de un hombre que no hablaba, pero cuidaba. La noche los envolvió lentamente. Ella permaneció acurrucada, temblando, mientras él permanecía erguido, vigilante en la penumbra. No había confianza completa, ni palabras de consuelo. Solo la promesa tácita de que, al menos hasta el amanecer, no se enfrentarían solos al frío, ni a la soledad, ni a la brutalidad del mundo exterior. Y en ese silencio pesado, lleno de responsabilidad y tensión, comenzaba algo que ninguno de los dos podría apresurar. Los primeros días transcurrieron como un ejercicio de paciencia y adaptación. La mujer apache aprendió pronto que cada movimiento del vaquero tenía un propósito. No hablaba mucho, pero sus acciones eran precisas, revisaba la madera caída del cobertizo, preparaba un fuego mínimo que apenas iluminaba, revisaba los alrededores antes de la primera luz del día. La supervivencia se convirtió en un lenguaje compartido, uno que no necesitaba palabras para entenderse. Ella comenzó a ayudar, primero con tareas pequeñas, recoger leña, buscar agua más profunda del lago,
encender brasas sin desperdiciar calor. Cada gesto era observado, evaluado, pero nunca corregido de manera brusca. Él señalaba con la mirada o con un leve movimiento de la mano, y ella aprendía. Cada error tenía consecuencias, un resbalón en la orilla del lago, un trozo de madera podrida que casi cae sobre el fuego. Nada grave, pero suficiente para recordarle que en este lugar, la negligencia podía ser mortal. La primera conversación significativa ocurrió alrededor del fuego, un silencio interrumpido por el crujir de la madera. Ella miraba las llamas, acurrucada en su abrigo todavía húmedo, mientras él preparaba algo para comer con un cuchillo afilado y movimientos rápidos. No es mucho, dijo él, sin levantar la mirada, pero sirve para mantenernos vivos. Ella asintió, aceptando el gesto. No era una invitación a la charla, ni una pregunta, solo un hecho más de la rutina. Comer era silencioso. Cada uno tenía su espacio, y lo respetaban como si fuera un acuerdo tácito. Durante el día, recorrían los alrededores. Él le enseñaba a observar la dirección del viento, a reconocer huellas que no eran de animales, a medir la distancia hasta los arbustos que podían ofrecer refugio o amenaza. La mujer apache comenzaba a comprender que su seguridad dependía tanto de su propia atención como de la vigilancia del vaquero. Poco a poco, la desconfianza inicial cedía a una curiosidad cautelosa. Un mediodía, mientras buscaban leña en un claro apartado del bosque, escucharon el crujido de ramas bajo pasos pesados. Ella se tensó, el corazón latiéndole en la garganta. Él se adelantó apenas un par de pasos, inmóvil, con la mano rozando la pistola en su cinturón, pero sin desenvainarla. No hagas ruido, susurró. Quédate detrás. Ella obedeció, silenciosa, aprendiendo que la paciencia podía ser tan poderosa como la acción. Una figura apareció entre los árboles, un hombre joven, sucio y con la ropa rota, que parecía más perdido que peligroso. El vaquero lo evaluó en segundos y luego se acercó con cautela. Nada decía, solo movimientos medidos, hasta que el joven retrocedió, temblando. La tensión se disipó lentamente. La mujer aprendió otra lección, cada encuentro podía ser una amenaza o una oportunidad, y la calma del vaquero marcaba la diferencia. La noche trajo otra lección, esta vez más íntima. La nieve comenzó a caer, ligera al principio, luego más densa. El cobertizo ofrecía refugio, pero no calor suficiente. Ella temblaba bajo varias capas improvisadas, y él, sin palabras, acercó su abrigo grueso para que ella lo envolviera más alrededor de su cuerpo. No hubo contacto innecesario, solo un gesto de cuidado que hablaba más que cualquier frase. Por primera vez, ella permitió que la proximidad física fuera tolerable. Su desconfianza se suavizaba, no por afecto forzado, sino por la necesidad de sobrevivir juntos. Durante esos días, surgieron momentos pequeños, casi imperceptibles, que fueron construyendo un hilo de confianza. Él compartía las tareas, ella ofrecía observaciones sobre la tierra y el agua que él no había notado. A veces, un gesto de manos cubiertas de hielo al darle la comida, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, un silencio compartido frente al lago que no necesitaba explicación. Cada acción reforzaba la idea de que podían depender el uno del otro, aunque ninguno lo admitiera en voz alta. Pero la frontera nunca se relajaba. Una tarde, mientras revisaban el perímetro cerca del lago, encontraron señales de hombres extraños, huellas de botas grandes, restos de fuego reciente. Él se tensó de inmediato, señalando la dirección del bosque con un leve movimiento de la cabeza. Ella comprendió sin preguntar, se acercaban posibles saqueadores, o peores. No hubo miedo dramatizado, solo preparación. Nos moveremos cuando oscurezca, dijo él, finalmente. Hasta entonces, quietos. Ella asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Aprendió que la vida en la frontera no ofrecía seguridad, solo la oportunidad de reaccionar con rapidez y prudencia. No había heroísmo exagerado, solo estrategias silenciosas, precisión y vigilancia constante.
Durante las siguientes noches, el cobertizo se transformó en un lugar de coexistencia más que de refugio. La mujer apache se acostumbró a la rutina: fuego, leña, agua, vigilancia mutua. Comenzó a confiar en que él no dejaría que nada la sorprendiera, y él comenzó a reconocer la utilidad de su observación y fuerza, silenciosamente complementando sus habilidades. No había afecto declarado, ni palabras dulces, pero cada acción reforzaba un vínculo apenas perceptible, lento como la nieve que cubría lentamente los alrededores. Una noche, mientras la nieve caía con fuerza, ella rompió el silencio. No soy fácil de ayudar, dijo, su voz apenas audible entre el viento. No siempre me queda confiar en nadie. Él no respondió de inmediato. Miró el fuego, luego el techo improvisado del cobertizo, midiendo la distancia entre ellos. Finalmente, dijo, no espero que confíes. Solo que sobrevivas. Eso es suficiente. Ella no sonrió, pero hubo algo en su pecho que se aflojó, un peso que no sabía que llevaba. Sobrevivir juntos se volvía un pacto silencioso, no necesitaban palabras, ni promesas. Solo presencia, vigilancia, acciones. El tiempo pasó con ese ritmo. Días de trabajo conjunto, noches de frío, y la amenaza constante de la frontera. La mujer aprendió a moverse con cuidado, a leer la intención de la naturaleza y de los hombres a la distancia. Él comenzó a aceptar que su silencio no era vacío, era un método, una forma de comunicación con quien sabía que necesitaba aprender a protegerse, no solo a depender. Un atardecer, mientras el lago reflejaba tonos rojizos y naranjas, ella rompió otra vez el silencio. ¿Siempre estás solo aquí?, preguntó, sin esperar respuesta inmediata. Él bajó la mirada, ajustó su sombrero, y luego simplemente asintió. No explicó por qué, ni compartió su pasado. Solo dejó que ella comprendiera que la soledad era su compañera constante, tanto como la suya. Y en esa aceptación silenciosa, ella entendió algo importante: la confianza no se pedía, se ganaba. Y, por primera vez, sintió que podía empezar a ganarla, un día a la vez, con gestos pequeños y observaciones compartidas, sin palabras grandilocuentes. La frontera continuaba dura y fría, el viento y la nieve marcaban su ritmo, y fuera del cobertizo, la amenaza de otros hombres persistía. Pero dentro, una especie de tregua silenciosa se había establecido. No había amor proclamado, no había afecto forzado. Solo la certeza de que, en medio de la hostilidad de la frontera, podían coexistir y protegerse mutuamente. Esa era la forma más pura de confianza que la vida en el desierto podía ofrecer. Y mientras la noche cubría el lago, sus cuerpos separados por apenas unos metros dentro del cobertizo, ambos sabían, sin decirlo, que la lucha por la supervivencia era también una lucha por comprenderse, por aceptar silenciosamente que, a veces, la compañía más valiosa no se demuestra con palabras ni con abrazos, sino con presencia, vigilancia y respeto mutuo. El invierno se intensificó. La nieve cubría lentamente la orilla del lago, endureciendo el suelo y haciendo que cada paso fuera un desafío. El viento aullaba entre los árboles como un recordatorio constante de que la frontera no perdonaba ni la debilidad ni la imprudencia. El cobertizo, antes un refugio seguro, comenzaba a sentir el peso del clima, los tablones crujían y la humedad calaba hasta los huesos. Una mañana, antes del amanecer, el vaquero regresó con señales claras, huellas de hombres y caballos acercándose al lago, recientes y numerosas. Se detuvo un momento, observando, evaluando. Su respiración era tranquila, pero sus ojos mostraban alerta máxima. Tenemos que movernos, dijo, sin levantar la voz, con un tono que no admitía discusión. Ellos saben que estamos aquí. Ella asintió, comprendiendo la gravedad inmediata. No había tiempo para miedo, solo acción. Se envolvió en su abrigo y siguió al vaquero, aprendiendo a moverse con la precisión de quien sabe que un solo error puede costar la vida. El sendero que antes parecía un refugio seguro se transformaba ahora en un riesgo constante. Cada árbol podía ocultar un hombre armado,
Cada crujido de la nieve bajo sus pies podía ser escuchado por los desconocidos que se acercaban. Se internaron más profundo en el bosque, hacia un terreno que él conocía bien. La mujer apache se apoyaba en su ritmo, adaptándose a su silencio. Él marcaba los pasos, midiendo la distancia y la altura de la nieve, y ella aprendía a leer cada señal, ramas rotas, tierra removida, pequeños rastros que revelaban la presencia de otros. Era una coreografía peligrosa que ninguno podía permitirse fallar. Llegaron a un claro más seguro, protegido parcialmente por un pequeño acantilado que bordeaba el lago. Allí, mientras él inspeccionaba los alrededores, ella se sentó, agotada. Sus manos estaban entumecidas, sus mejillas rojas por el frío, pero había algo más, la tensión de saber que cualquier momento podía traer violencia. No podemos quedarnos, dijo él, finalmente, rompiendo el silencio. Llegarán antes de que podamos prepararnos. Ella levantó la vista, con los ojos brillando por la mezcla de cansancio y determinación. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. ¿Nos separamos? Él negó con la cabeza, firme. No. Juntos. Siempre juntos. Sus palabras eran pocas, pero pesaban más que cualquier discurso. Debemos elegir bien el lugar donde enfrentaremos esto. Esa noche, mientras el viento y la nieve golpeaban el claro, los hombres finalmente aparecieron, un grupo de forajidos que buscaba todo lo que pudiera robarse, sin consideración por la vida humana. Observando desde la distancia, ella comprendió que la amenaza era real, tangible, mortal. No podía depender solo de él, debía elegir su propia estrategia de supervivencia. El vaquero le indicó un movimiento silencioso, y ella entendió, quedarse quieta, moverse en la sombra, usar su conocimiento del terreno. Cada decisión que tomaba era vital. La adrenalina y el miedo no daban lugar al error. Sin palabras, comenzaron a coordinar sus acciones, él distraía, ella se movía para asegurar posiciones, anticipando la llegada de los forajidos y protegiendo el camino hacia la seguridad. Durante ese enfrentamiento silencioso, algo cambió entre ellos. No fue un gesto romántico, ni palabras de cariño, sino un reconocimiento profundo de confianza. Ella comprendió que él no solo estaba allí para protegerla, sino que confiaba en que ella podía actuar con eficacia. Él vio que ella no era simplemente una mujer herida y vulnerable, sino una compañera capaz de enfrentar el peligro junto a él. Después de horas que parecieron eternas, los hombres se retiraron. No hubo disparos ni gritos, la frontera misma había decidido que aquel par era demasiado difícil de sorprender. La mujer apache, exhausta y cubierta de nieve, se dejó caer contra la pared del acantilado, respirando con dificultad. Él se acercó, pero no para abrazarla ni consolarla de forma innecesaria. Simplemente se sentó a su lado, observando el lago congelado y la línea de árboles, vigilante. Nunca me había sentido, así, dijo ella, en voz baja. No vulnerable, pero, segura. Su mirada se encontró con la de él, y por un instante, sin palabras, compartieron algo que iba más allá de la supervivencia, una conexión ganada por respeto, silencio y acciones. Él asintió apenas, sin decir nada. No había necesidad de palabras, la frontera les enseñó que la seguridad y la confianza se demostraban con hechos, no con declaraciones. Esa noche, mientras el viento continuaba aullando, ella se acercó ligeramente, no por deseo, sino por necesidad de calor. Él no retiró su presencia, simplemente permitió que ocurriera, sin moverse ni invadir su espacio. Sus manos se rozaron accidentalmente al ajustar el abrigo que ambos compartían como escudo contra el frío. Fue un contacto breve, silencioso, pero cargado de significado, confianza completa, ganada en la lucha y no en palabras. El amanecer trajo una tregua momentánea. Ambos sabían que la amenaza persistía, que la frontera no ofrecía descanso, pero había algo nuevo, un hilo de intimidad silenciosa. No era amor declarado, ni pasión inmediata. Era un reconocimiento de que, en medio de la hostilidad,
Podían depender el uno del otro de una manera que iba más allá de la simple supervivencia. ¿Qué haremos si regresan?, preguntó ella, con cautela. ¿Nos separamos, o seguimos juntos? Él miró el horizonte, los árboles cubiertos de nieve y el lago helado, y finalmente dijo, juntos. Hasta que podamos movernos a un lugar seguro. Nada más importa. Ella asintió, y por primera vez desde que todo comenzó, permitió que la sensación de no estar sola llenara su pecho. Había miedo, sí, y agotamiento, pero también una certeza silenciosa. Ambos habían elegido confiar el uno en el otro, no por afecto inmediato, sino por necesidad, respeto y responsabilidad compartida. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo y el cobertizo improvisado los protegía parcialmente, se sentaron cerca del fuego, un espacio mínimo compartido. Sus cuerpos se acercaron naturalmente, sin prisa ni imposición, buscando calor, seguridad y la confirmación de que podían confiar plenamente. Sus manos se encontraron de nuevo, esta vez intencionadamente, pero sin palabras, sin promesas, solo un pacto silencioso de que ninguno de los dos estaría solo frente al mundo. El conflicto externo había forzado la elección interna. Ella decidió confiar y permanecer, él decidió proteger y permitir. La intimidad no era romántica todavía, pero era más profunda, nacida del respeto, de la supervivencia compartida, de la certeza de que podían depender del otro sin condiciones. La frontera continuaba fría, implacable y peligrosa, pero dentro del pequeño refugio improvisado, la mujer apache y el vaquero habían cruzado un umbral silencioso, habían elegido permanecer juntos, no por deseo inmediato, sino por necesidad, responsabilidad y una confianza ganada en el crudo lenguaje de la supervivencia. El amanecer iluminó la nieve, mostrando el lago parcialmente congelado y los rastros de los forajidos desapareciendo en la distancia. Afuera, la amenaza persistía, pero adentro, algo más sólido había surgido. No había palabras de amor, no había promesas de futuro. Solo una elección, tomada bajo presión y riesgo extremo, estar juntos, enfrentar el peligro juntos, y confiar el uno en el otro hasta que la frontera misma dejara de ser un enemigo. La nieve se había acumulado sobre el lago, endureciendo la orilla y aislando aún más el cobertizo del resto del mundo. La frontera parecía más cruel que nunca, árboles doblados por el peso de la nieve, ramas crujientes que podían romperse bajo un paso distraído, el viento cortando hasta los huesos. Pero dentro del refugio improvisado, algo había cambiado de manera irrevocable. La mujer apache y el vaquero ya no solo compartían la supervivencia, compartían la certeza silenciosa de que ninguno de los dos enfrentaría la soledad del mundo sin el otro. El riesgo de los forajidos se había disipado, al menos temporalmente, pero nuevos problemas surgían con la dureza del invierno. La nieve dificultaba encontrar leña seca y el frío constante obligaba a racionar la comida y la fuerza. Cada decisión, cada paso, cada gesto continuaba siendo vital. Ella había aprendido a leer la mirada del vaquero, un leve gesto con la mano indicaba que debían moverse, un silencio prolongado significaba que él estaba evaluando el peligro. La comunicación había pasado de las palabras a los actos, y en ese idioma compartido, habían encontrado algo que la frontera no podía robar, confianza absoluta. Una tarde, mientras revisaban el lago congelado para buscar hielo potable, él se detuvo y señaló hacia un conjunto de huellas diferentes a las suyas. No eran humanas, ni de animales grandes. Eran restos de movimiento reciente de alguien que había estado observándolos, acercándose sigilosamente al cobertizo. La mujer apache comprendió inmediatamente. El peligro no había terminado, la frontera nunca ofrecía descanso prolongado. Tendremos que hacer algo, dijo ella, su voz firme pero sin temor. No podemos esperar a que regresen de nuevo. Él asintió, levantando apenas la barbilla. Sin palabras, comenzaron a planear, reforzar la entrada del cobertizo, preparar trampas improvisadas y establecer rutas de escape en caso de que los hombres regresaran. Cada gesto era silencioso, meticuloso, y en la coordinación surgía un nuevo nivel de cercanía. No era afecto romántico aún,
pero era respeto, confianza y dependencia mutua, un vínculo forjado en el fuego de la supervivencia. Esa noche, mientras el viento golpeaba con fuerza y la nieve silbaba entre las grietas del cobertizo, ella se acercó más a él, buscando calor y seguridad. Él permitió que se apoyara en su hombro, no moviéndose, no haciendo más que estar presente. Sus respiraciones se sincronizaron de manera natural, y por primera vez no hubo miedo, ni tensión constante, solo la aceptación de que el otro estaba allí y que podía confiar en esa presencia sin reservas. El amanecer trajo calma temporal, y con ella, la posibilidad de mirar más allá del refugio inmediato. Había quedado claro que no podían quedarse permanentemente en el cobertizo, la frontera continuaría siendo dura, pero podían moverse juntos hacia un terreno más seguro, un lugar donde la nieve no fuera un enemigo constante y donde la soledad no amenazara sus vidas. La decisión debía tomarse de manera consciente, no impulsiva, juntos, como siempre, pero con un plan y con la certeza de que podían depender el uno del otro. No sé cómo sería vivir en otro lugar, dijo ella, mientras ajustaba su abrigo. Pero sé que quiero ir contigo. Él levantó la mirada, evaluándola en silencio. No hubo palabras de afecto, ni promesas fáciles. Solo un asentimiento firme, un reconocimiento silencioso de que la elección de quedarse juntos no se basaba en necesidad pasajera, sino en respeto, confianza y responsabilidad compartida. Los siguientes días se centraron en prepararse para abandonar el cobertizo y moverse hacia un terreno más seguro, un valle protegido donde podrían establecer un refugio más permanente. La mujer apache trabajó con diligencia, fortalecida por la certeza de que su habilidad y fuerza eran valoradas. El vaquero continuó guiándola, enseñándole a medir riesgos, a anticipar movimientos de la naturaleza y de los hombres, a sobrevivir sin depender únicamente del otro, sino actuando como un equipo. La frontera exigía cooperación, y ellos la habían aprendido de manera silenciosa y profunda. Finalmente, un amanecer gris los encontró listos para partir. La nieve crujía bajo sus pies mientras descendían por el sendero hacia el valle protegido. La mujer llevaba un paquete con lo esencial, y él ajustaba su rifle con cuidado, atento a cualquier señal de peligro. No hubo palabras de despedida al cobertizo, no era necesario. Ese lugar había sido su prueba, su aula y su refugio temporal. Lo que importaba ahora era avanzar juntos, como compañeros, iguales, conscientes del valor de su mutua supervivencia. Cuando llegaron al valle, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles que ofrecían refugio y cierta protección natural contra el viento. Allí, comenzaron a construir un refugio más sólido, mezclando tierra, madera y piedra. Cada movimiento era compartido, silencioso pero eficiente, y en ese trabajo cotidiano la mujer apache y el vaquero encontraron una nueva forma de intimidad, no romántica todavía, pero profundamente humana. No había palabras vacías ni gestos innecesarios, solo la realidad de la vida compartida y la certeza de que podían depender el uno del otro. Al caer la noche, el nuevo refugio ofrecía un calor más estable y un lugar donde podían descansar sin temor constante. La mujer se acercó, apoyando su cabeza contra su hombro mientras él mantenía la guardia frente a la entrada. No dijo nada, no necesitaba palabras. Él no habló, solo la sostuvo con cuidado, atento a cualquier señal externa. La intimidad era silenciosa, ganada con paciencia, respeto y la dureza del mundo que los había unido. La frontera seguía siendo peligrosa, el invierno impía, y el mundo exterior no ofrecía seguridad. Pero dentro del valle, en ese refugio improvisado pero sólido, surgió algo que la frontera no podía arrebatarles, la certeza de que no estaban solos. Habían sobrevivido juntos, enfrentado amenazas, compartido silencios y peligro, y habían elegido permanecer uno al lado del otro, no por romanticismo instantáneo, sino por confianza, respeto y responsabilidad. La mujer apache levantó la vista hacia el vaquero, y por primera vez permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Él no respondió con palabras, solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero lleno de significado. Habían atravesado la soledad, el frío,
la violencia y la desconfianza. Ahora, en el silencio compartido del refugio, había una verdad simple y contundente: nadie estaba solo. La cámara imaginaria se aleja, mostrando el valle cubierto de nieve, el lago oscuro a lo lejos y el bosque que los rodea. La frontera continúa, implacable y fría, pero en ese pequeño refugio, el calor de la compañía y la confianza silenciosa brillan como un fuego que no puede apagarse. Dos supervivientes, unidos no por promesas vacías ni palabras de amor instantáneo, sino por acción, respeto y la elección consciente de permanecer juntos. El viento aúlla en la distancia, recordando que la vida es dura, pero ellos han encontrado su lugar en el mundo, uno al lado del otro. La historia no termina con un cuento de hadas, termina con algo mucho más poderoso: la certeza de que finalmente no están solos.